es justamente esa analogía, digamos, visual de la cual nace la idea de nombrar a ese flujo suave, pues laminar, ¿no? Porque pareciera, se asemeja a unas láminas que se deslizan una sobre otra de manera suave. No así turbulento, turbulencia nos hace pensar en, pues justamente algo caótico, ¿no? Algo desordenado. Entonces, el flujo laminar es cuando estas fuerzas viscosas que definen cuán fácilmente se desplazan estas láminas imaginarias una sobre otra, son mayores con respecto a las fuerzas inerciales. Y esta relación, o sea, esta comparación, si quieren pueden pensar en las fuerzas viscosas como una especie de fuerzas que se dan por la propiedad intrínseca del fluido, que es la viscosidad. Y las fuerzas inerciales, que tienen que ver más con la acción de la gravedad, que vendría a ser una fuerza externa, si quieren. Vamos a ver cómo Reynolds ha propuesto contabilizar este efecto, ¿no? Y aquí está, nos dice el movimiento de las partículas en un flujo laminar son en trayectorias o líneas de corrientes regulares separadas y bien definidas. Ya habíamos visto y revisado qué es lo que decimos cuando decimos líneas de corriente, ¿no? Y aquí está. Entonces se asemeja al desplazamiento de láminas suaves, una sobre otra. En contraposición al flujo turbulento, estas líneas de corriente, estas trayectorias son irregulares. Para empezar, no son fijas ni suaves, ¿no? Pero a pesar de que si uno sigue un grupo de moléculas individuales y aparentemente te diera la impresión de que son netamente caóticos y sin ninguna coherencia, visto como en una escala más macro, pues todavía todo el resultado de todo ese movimiento caótico y desordenado sigue resultando en que toda la masa, digamos, el volumen grande de agua sigue desplazándose hacia adelante. Es como si vieras en un segmento del canal del flujo y ves un remolinito ahí y te diera, y lo siguieras, ¿no? Lo estás observando, el remolino ahí. Y si solo observaras el remolino, tuvieras la sensación de que pues no pasa absolutamente nada con el flujo, que se queda ahí remolineando de manera caótica sin que nada suceda. Pero, y en realidad eso puede suceder. Pero para clasificar aquí como flujo turbulento, el resultado global de todo, a pesar de todo este desorden, si quieren, es que la masa de agua, si quieren, se desplaza hacia adelante, hacia aguas abajo. Entonces, cuando tienes esa situación, estás frente al flujo turbulento. Y justamente el que más encontramos en una práctica ingenieril. Es fácil pensar que cuando tienes un canal y tienes ahí unas irregularidades en la superficie, como una especie de protuberancia, si quieren, estas protuberancias van a causar que el flujo se vuelva turbulento. Ahora, por ejemplo, tienes un sistema, un canal que has construido, ¿no es cierto? Puede darse que el canal per se, o sea, la geometría
la pendiente del canal, el material de revestimiento del canal son tal que uno pensaría que está, bueno, que el flujo en ese canal, digamos, pendiente suave, rectangular ancho, baja rugosidad, uno pensaría que ahí tiene la receta para que se dé un flujo laminar, pero ¿qué pasa si el agua que está entrando en este canal bonito, de pendiente suave y todo bonito, qué pasa si el agua que ya está entrando ya está con turbulencia, ya está en un estado de flujo turbulento? Entonces, pese a que tu canal, digamos, tiene todas las condiciones para que se dé un flujo uniforme, laminar, suave, si tu agua al entrar al sistema ya está con alta turbulencia, entonces es muy probable que el flujo en ese canal sea turbulento, a pesar de que todas las condiciones estén pensadas, si quieren, para que el flujo que se promueve ahí sea de otro tipo. Y en la primera o segunda clase alguien sugirió, cuando les preguntaba qué es lo que hace que el agua se mueva en un canal, una de las sugerencias que hacían varios de sus compañeros era que algo tenía que ver la temperatura. Pues en realidad de termodinámica sabemos que si tienes un cuerpo y lo calientas de un lado, ¿a qué tiende el cuerpo? ¿Qué es lo que tiende a hacer el cuerpo cuando recibe calor, un cuerpo? ¿Qué es lo que pasa con ese cuerpo? ¿Qué pasa si agarras, no sé, pues un volumen de agua, un cubito de Punto agua, de ebullición. y ya, puede ser el caso extremo, si lo calientas lo suficiente y es un cubo de agua, va a empezar a ebullir, ¿no es cierto? Pero para que llegue a ese punto, lo que sucede es que hay eh, un intercambio de energía, ¿no es cierto? Un intercambio de calor. Porque los sistemas siempre tratan, cuando están en contacto, uno más caliente que el otro, lo que tiende a pasar es que hay un intercambio calórico ahí, que lo que busca es el equilibrio, que lo que busca es que los dos cuerpos, el que está calentando y el que está frío, se equilibren en una temperatura que va a estar en algún punto en el medio, ¿no? Entonces eso pasa en la superficie del agua, en los canales, ¿no? En el sol que está calentando y el agua que está fría, entonces va a haber un intercambio donde sale, sale temperaturas frías y entra temperaturas calientes. Entonces ahí es intercambio molecular que va a empezar a agitar a las moléculas, lo cual va a ocasionar, obviamente, en casos muy extremos, ¿no? Y eso no es tan extraño ahora con esto del cambio climático, puedes llegar a tener temperaturas increíblemente altas, ¿no es cierto? Y viceversa, ¿no? Pues tener temperaturas muy bajas. Entonces, ese intercambio calórico en la interfase va a ocasionar, bueno, puede ocasionar que tu flujo se vuelva turbulento, simple y llanamente por ese intercambio termodinámico de calor. Obviamente, hemos hablado de que hay el estado turbulento y el estado laminar, y para ir de uno al otro, obviamente hay un estado intermedio, un estado mixto, que se conoce como transición. Entonces, el tío Reynolds, vamos a llamarlo así, él propuso una forma de relacionar y, digamos, cuantificar este efecto de la viscosidad, y él propuso, pues, el número que lleva su nombre, ¿no? Que tiene esa forma. Eh, ¿Alguien me puede decir dónde han visto esto?
porque este número no es nuevo. En hidráulica 120. ¿No ve? Y bueno, tal vez tenía otros símbolos, pero esencialmente es lo mismo, ¿no es cierto? Entonces, ahí que tenemos, tenemos la velocidad media del flujo, tenemos una longitud característica en metros, tenemos la viscosidad cinemática del flujo, del fluido, perdón. Entonces, por arriba tenemos una velocidad y por abajo tenemos la viscosidad. Entonces, cuando, ojo, como está bien descrito en el texto, cuando usas esta definición de Reynolds, tus límites son, se considera laminar cuando tu número de Reynolds está por debajo de 500. Y se considera turbulento cuando está por encima de 1000. Obviamente se considera o se adopta un régimen de transición cuando está en el medio, entre esos dos valores. Pero, ojo, ¿no? Estos límites son sugeridos porque dependen mucho de las condiciones de tu canal y la elección de esa longitud característica que aparece en la ecuación, ¿no es cierto? Una forma de ver cómo influye es, pues, que se puede considerar la longitud característica como de tal forma que sea el radio hidráulico. Entonces, cuando usas el radio hidráulico, tu flujo laminar sigue sucediendo hasta 500. El flujo turbulento ya empieza a suceder en valores arriba de 12.500 y obviamente transición está en el rango intermedio. Ese límite superior es, o sea, se tenía que adoptar un número y han aproximado más cercano ahí de las pruebas experimentales, pero no está, digamos, no es, ¿cómo decirlo? O sea, no está escrito en piedra. Pero la noción aquí es, creo que es directa, ¿no? Números pequeños de Reynolds, por así decirlo, van a ser indicación de que tu flujo es laminar. Y Reynolds muy grandes, pues te van a dar una indicación de que se trata de un flujo turbulento, ¿no es cierto? Bueno, también, ¿qué pasa si se utiliza la longitud característica y reemplazamos por 4 veces el radio hidráulico? En este escenario se consideran flujos laminares hasta a un Reynolds hasta el valor de 2000 y el flujo se considera turbulento para Reynolds arriba de 4000. Y obviamente el rango intermedio es el flujo que se considera en transición. Entonces, como ven, va a depender de su selección de lo que ustedes van a considerar es la longitud característica para tener los límites que les va a definir si se trata de un número, bueno, de un flujo turbulento o un flujo laminar. Y como aquí bien dice, ¿no? Si tus unidades son consistentes, pues el número Reynolds es un parámetro adimensional. Pero pensaba extenderme más en esto, por eso he puesto un café. Así que vamos a continuar, ¿no? Vamos a revisitar a la ecuación de Bernoulli que hemos estado utilizando. Cuando la aplicamos a dos secciones de un canal abierto, tenemos esta expresión. Donde obviamente los subíndices 1 y 2 denotan dos secciones, ¿no? Y HL es la pérdida de la energía entre esas dos secciones.
A ver, recapitulando, este término de las presiones, nosotros usamos, los reemplazamos y es igual a qué en nuestra exposición hasta ahora. Este término que poníamos aquí. Allí. Exacto, ¿no ve? A la altura del agua, ¿no? A la profundidad del flujo. Ok. Entonces, obviamente, el flujo en canales abiertos es un sistema que está abierto o expuesto a la presión atmosférica, como hemos visto cuando preguntábamos cuáles son sus características principales. Bueno, justamente es eso. Entonces, ¿qué pasa si asumimos que la presión es constante? La presión atmosférica es constante a lo largo de nuestro canal. Y eso tiene cierta justificación, ¿no? Cuando pensamos cuán largo tendría que ser nuestro canal y cuánto tendría que variar tal vez la topografía para que se registre un cambio en la presión atmosférica. O qué condiciones tendrían que darse. Eso vale la pena reflexionar, ¿no? Recordar un poco tal vez nuestras clases de hidrología y revisar cómo es que varía la presión atmosférica, ¿no? Y ahí podríamos reflexionar y decir si es para la aplicación que estamos haciendo en algún diseño en particular, si es razonable pensar que la presión atmosférica es relativamente constante en el tramo o distancia de canal que estamos considerando, ¿no? Pero para la discusión aquí vamos a decir que sí, que en nuestro tramo vamos a decir que es constante. Y eso tiene la consecuencia de que no, bueno, sí, si estamos hablando de un canal dependiente suave, prismático, que no hay cambios apreciables en la presión. No estoy diciendo que la presión va a ser cero. Estoy diciendo que el cambio en la presión va a ser despreciable, de tal manera que la presión en la sección 1 va a ser igual a la presión en la sección 2. Entonces, cuando considero ese caso, obviamente podemos desechar el término de presión en la ecuación de Bernoulli. Y bueno, esto es importante recalcar y repetir. No estoy diciendo que la presión es cero, simplemente estoy diciendo que es igual en la sección 1 y 2. Entonces, son dos números iguales, pues se van a cancelar, ¿no es cierto? No es que son cero. Entonces, cuando hacemos eso, podemos definir lo que se conoce como energía específica, que viene a ser simplemente la suma de la energía cinética más la energía debida a la elevación, energía potencial. Entonces tenemos esa expresión a la que vamos a llamar energía específica. Ahora, con el desarrollo vamos a entender por qué es importante y para qué vamos a utilizar este concepto. Ahora sí. Ahora sí tengo que descansar. 5 minutitos, chicos. Voy a echar un cafecito.
los flujos críticos y vamos a revisarlo desde 2 puntos de vista, haciendo uso del concepto de la energía específica y recordando un poco nuestros años de física. Así que vamos a ver cómo nos va con eso. La energía específica, como le he definido acá, a partir de Bernoulli, no es estrictamente un concepto nuevo, ¿no? Esto lo han visto en física, en mecánica prácticamente. O sea, no mecánica la carrera, ¿no? Sino la parte de la física que se llama mecánica. Y vamos a ver si podemos acordarnos, ¿no? En ese entonces aprendimos que la energía total, resolvíamos el problema de un péndulo, es constante, ¿no? Y que a medida que el péndulo oscila, digamos que lo estamos mirando de frente y está yendo de izquierda a derecha, pues lo que pasa es que hace un cambio constante entre dos tipos de energía. Obviamente, asumiendo que, como dice el principio de la conservación de energía, ¿no es cierto? Que nuestro péndulo es perfecto y no hay pérdidas por fricción, rozamiento, temperatura ni nada, sino que la energía se conserva perfectamente. Nuestro péndulo va haciendo un intercambio de energía cinética, energía potencial a medida que tiene su movimiento oscilatorio. Para esta discusión vamos a decir que la energía cinética es KE, del inglés Kinetic Energy. Podríamos haberle puesto EC, ¿no? Para energía cinética, pero bueno. Entonces, la energía cinética vimos que era la masa por la velocidad al cuadrado entre 2, ¿no es cierto? Donde m es la masa, en este caso, del péndulo, y b es la velocidad del péndulo. Recordamos que la energía cinética del péndulo es máxima cuando está en la posición inferior, ¿no es cierto?, de su movimiento oscilatorio. Y también en ese punto se encuentra su mayor velocidad. Por eso te da que la energía cinética es máxima en ese tiempo, en ese momento. Pues sabemos que la energía cinética depende de la velocidad, y si la velocidad es máxima, pues es lógico pensar o esperar que la energía cinética va a ser máxima también. Por otro lado, la energía potencial, que aquí vamos a ver en esta discusión, vamos a llamarlo PE, es mgh, que es la masa, la gravedad por la altura de nuestro péndulo, ¿no? Y esa altura está referida a algún nivel de referencia arbitrario. ¿No le suena algo conocido eso, que se parece un poco al Z que hemos visto en Bernoulli? Porque ahí también está referido a un nivel de referencia, ¿no es cierto? Y es la energía debida a la posición. Entonces, recordamos que esta energía debida a la posición o energía potencial es máxima cuando está en el punto más alto de su bamboleo, ¿no es cierto?, de su movimiento oscilatorio. Y da la casualidad que en ese punto su velocidad es cero. Entonces, ¿qué va a pasar con la energía específica, no? En el punto más alto, toda la energía que va a tener el péndulo va a ser todita energía potencial, ¿no es cierto? Porque su velocidad es cero, entonces no puede tener energía cinética. Sin embargo, la energía específica
se mantiene constante, ¿no es cierto? Entonces, energía total, que aquí vamos a poner o llamarla TE, es la suma de estas dos energías. Que aquí hemos dicho al principio de la discusión, es constante, que no cambia, que no hay pérdidas, no hay la resistencia del viento en este caso, ¿no? Entonces, si la energía es constante y no hay pérdidas, entonces el péndulo oscila eternamente, ¿no es cierto? Que va intercambiando energía cinética por energía potencial a medida que se va moviendo. Del punto más alto, donde toda su energía es energía potencial, al punto más bajo, donde toda su energía es cinética, y luego energía potencial, intercambio cinética, cinética, todo cinética, potencial, 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 todo potencial en el punto más alto, y vuelve a bajar, entonces cinética, cinética, cinética va creciendo hasta llegar a su punto máximo en el punto más bajo, para luego subir de nuevo, intercambiando cinética por energía potencial hasta el punto más alto, donde de nuevo toda su energía es potencial. No sé si eso me están siguiendo. Vamos a hacer un pequeño ejemplo. Entonces, ¿qué estoy diciendo? Que en este punto más bajo, toda la energía total de mi péndulo es básicamente energía cinética, porque su velocidad es máxima en ese punto. Y cuando mi péndulo está en esta posición, toda su energía es energía potencial, porque acá su velocidad es cero, ¿no? Entonces, mi querido Albert. Bueno, ya, bueno. Obviamente no es así, ¿no? Es, oye, entonces, en algún punto intermedio acá, nuestro péndulo, su energía total va a tener una porción de energía cinética y una porción de energía potencial, ¿no es cierto? Y va a oscilar eternamente entre esos dos casos extremos. Obviamente va a oscilar a este lado. Donde aquí también toda su energía es energía potencial, porque su velocidad es cero.
Entonces, lo que me está diciendo esta ecuación, que la energía total es constante. Y si bien los componentes individuales van cambiando, lo que se gana en uno, pierde el otro. Y lo que pierde el otro, gana el otro en la misma proporción. Y en el caso de este ejemplo que nos está ayudando a visualizar el concepto de energía, es recordar, pues si la energía se conserva, entonces ese cambio es perfecto, ¿no ves? Si gano 2 unidades de energía cinética, entonces he perdido 2 unidades de energía potencial y viceversa. Entonces, como es un péndulo perfecto, va a oscilar, va a tener ese movimiento pues eternamente. Esta expresión, si la dividimos entre la masa por la gravedad, tenemos esta expresión. ¿Y alguien me puede decir dónde hemos visto esta expresión? Esta de la derecha. Esta es solo una letra, ¿no? H igual representa una elevación, ¿no? Si la reemplazamos por Z, es exactamente lo que energía hemos decidido, específica. ¿no? A partir de Bernoulli, chicos. Sí, Esta de aquí, ¿no ve? Entonces, física 100 es primer semestre, hidráulica es quinto semestre, ya 5 semestres que ya saben de estas ideas. Pero la intención acá es, obviamente, despertar su curiosidad y recordarles que está ahí. Que a veces uno no le tiene miedo, pero está ahí el conocimiento. Solo hay que despertarlo y ver cómo podemos emplearlo. Y aquí hemos hecho un pequeño experimento mental con algo más familiar, que es un péndulo. Y hemos llegado pues al concepto de energía, que bueno, partiendo de Bernoulli, hemos llegado a la energía específica y partiendo de consideraciones del movimiento de un péndulo y su intercambio entre energía potencial y cinética de manera eterna, un péndulo perfecto, hemos llegado a la misma expresión. Entonces, lo que básicamente nos está diciendo la energía específica es esto: que hay un intercambio, ¿no ve? Entre lo que es la potencial y la cinética en el movimiento. Por eso es que cuando en un canal, ¿no ve? Si imaginamos el canal en una sección 1 que está en una elevación mayor y una sección 2 que está en una elevación menor, si recuerdan en el gráfico veíamos que la altura de velocidad crecía, ¿no? Y la altura debida a la posición disminuía. Entonces, ¿de dónde ha salido esa energía? Les pregunté. Esa energía cinética en concreto. Pues es un intercambio de energía potencial que había en la sección 1 a energía cinética ganada en la sección 2. Lo mismo pasa aquí en el caso del péndulo, ¿no es cierto? Entonces, fin física. Ya les he mostrado que podemos llegar a lo mismo con cosas que ya sabemos. Cuando agarré la energía Bernoulli y dije, bueno, las presiones van a ser iguales, por tanto, el término de presión lo puedo despreciar y me quedaba con los otros dos, con el potencial y el cinético, y definía
mi energía específica. En ningún momento en Bernoulli, si recuerdan, he puesto o sea, no he dicho qué he hecho con esto, con las pérdidas, ¿no? Solo he hablado de que he dicho que P1 y P2 son iguales, pero no he dicho nada de las pérdidas. ¿No ve? He dicho que no he dicho que son cero, simplemente que las expresiones son iguales. Y he llegado a esta expresión, pero ¿qué pasa con las pérdidas? Tampoco he dicho nada del nivel de referencia, ¿no? No he dicho dónde lo voy a poner, de la misma forma que no he dicho nada acerca del nivel de referencia cuando he analizado el caso del péndulo. ¿No ve? ¿Por qué? O sea, ¿y qué hago? Bueno, vamos a decir por ahora, en nuestra discusión de la energía específica, que el nivel, como habíamos hecho antes, el nivel de referencia o dato está en la base del canal. Este canal que vamos a decir que tiene una pendiente muy baja, tan baja que para fines prácticos vamos a decir que es horizontal. Entonces con eso ya estoy tranquilo con el tema del nivel de referencia o dato. Y obviamente, tengo que arreglar esto. Esperen un cachito, chicos. Bueno, la belleza de esto es que lo puedo arreglar facilito. Entonces, las pérdidas vamos a asumir que son cero, vamos a poner nuestro nivel de referencia a la base del canal, y eso nos permite definir la energía específica de la siguiente forma. Con esta forma que tenemos aquí, vamos a hacer un par de cosas interesantes. Primero, aquí vamos a formalmente decir, pues, que las pérdidas entre la sección 1 y 2 son despreciables, por eso estamos diciendo que van a ser cero.
Entonces, con esa forma de la energía específica, vamos a tratar de resolver este problema. Aquí necesito un ratito ver si me están siguiendo. La energía específica la tenemos ahí. ¿Qué pasa o qué creen que pase si agarro la energía específica, como aquí está definido?